Ja tenim els convidats a la taula. Molt bona tarda, Uriel Bertran. Hola, bona tarda. Gràcies per compartir aquesta taula. També amb la Natàlia Moloero. Bona tarda, Natàlia. Amb la Inés... Espera, que el teu cognom... Arrimadas, diputada de Ciutadans. És que el cognom em costa una mica, eh? Inés, jo... Inés. Moltes gràcies. Bona tarda. Don Ramon, bona tarda, benvingut. I a don Juan Carlos Girauta. Molt bona tarda. Molt bona tarda, amic. Què tal? Molt bé, i vostè? Bé, aquí estem. Diferents polítics de diferents partits polítics s'han vist sota l'ombra de la sospita en les darreres setmanes i en els últims mesos en diversos processos judicials. Té, senyor Girauta. No, home, no crec que hi hagi una conjura contra polítics. Jo el que sí crec és que hi ha, en alguns casos, un veu que hi ha indicis i tal, i que té mala pinta, i d'altres casos que dius, però si aquí no hi ha res, no? I normalment en aquests casos jo tendeixo a pensar que més que una conjura, moltes vegades l'explicació pot estar dintre del seu mateix entorn polític, no? Hi ha hagut molts anys de desfici i això segur, com hem vist en casos com a Mallorca i com ara està afectant en alguns casos aquí a Catalunya, segur que hi ha hagut comportaments irregulars, però haurem de desgranar bé i destriar bé el gra de la palla perquè això és el que és més necessari en aquests moments. A veure, la Inés, diputada del grup Ciutadans, què ens diu aquesta tarda? Bueno, yo creo que no hay una persecución contra los políticos, lo que sí que hay una especial sensibilidad por parte de la opinión pública ante este tipo de casos y además yo creo que tienen razón, que hay motivos para tener una especial sensibilidad porque no paramos de ver casos, no solo imputaciones o acusaciones, sino casos de personas condenadas y de casos resueltos de corrupción. Entonces yo creo que es normal que la gente esté especialmente sensible ante este tipo de cambios, de casos y sobre todo que demande cambios. Lo que sí que creo es que la repercusión mediática de los casos de corrupción es diferente en función del medio que haga ese seguimiento mediático, en función de la ideología y en función del partido. Tampoco ayuda mucho el que los partidos políticos entre sí se echen encima o se echen en cara los casos de corrupción cuando además ellos mismos también están afectados por estos casos. O sea, recientemente con el caso Bárcenas, pues no tiene mucho sentido que el PSOE abandere la lucha contra la corrupción cuando ellos son también los primeros que han tenido muchos casos en sus filas. Entonces, ante esto, lo que hay que tomar es soluciones. Lo que hay que tomar es cambios legislativos y también pactos políticos para que el sistema cambie, porque no olvidemos que ha habido muchos casos de corrupción porque el sistema, a nuestro entender, ha sido demasiado laxo. El sistema de financiación de partidos, la falta de transparencia de los partidos, de las administraciones públicas, y esto ha dado lugar pues, a muchísimos casos de corrupción, muchos que han salido a la luz y muchos que desgraciadamente no saldrán nunca a la luz. Entonces nosotros desde Ciutadans lo que queremos es que se denuncien estos casos, pero evidentemente tomar medidas para cambiar el sistema y para que no sea tan fácil cometer casos y cometer actos de corrupción. Un pacte de correcció s'està buscant, Nosotros hemos presentado, y ya lo presentamos hace 2 años y nadie nos hizo caso, lo hemos vuelto a presentar y esta vez sí que nos han hecho caso el resto de partidos en el Parlamento, y hemos presentado un pacto de anticorrupción que no es simplemente un pacto político vacío de contenido, no es un pacto para hacernos una foto, es un pacto que además cualquier persona que se meta en nuestra página web puede ver las medidas que hemos propuesto, porque son medidas concretas, son medidas algunas que requieren cambios normativos y que por tanto se deberán aprobar donde corresponda, y algunos que son cambios que no se pueden llevar a cabo con cambios normativos, pero sí que son pactos políticos. Y nosotros pensamos que aparte de criticar estos casos, aparte de hacer un seguimiento, lo que hay que hacer es cambiar las bases del sistema para que no se produzcan, o como decía Albert Rivera, para que se seguirán produciendo, pero algunos casos muy concretos como en todos lados. Lo que no podemos seguir viviendo es con casos generalizados de corrupción que afectan a todos los partidos, que afectan a todos los niveles administrativos, porque evidentemente esto es fatal para la política en general y para el sistema, para los ciudadanos. Sí que és veritat que necessitem una regeneració, però una regeneració a fons de tots. Insisteixo, també dels mitjans de comunicació. És a dir, no pots, sense proves, posar el focus sobre una persona, això se n'ha parlat abans, i destruir-la. Ya le he dicho aquí varias veces, sigo diciendo, mi lengua sangra desde hace un mes de tanto mordérmela, porque yo prefiero mantenerme directamente en relación con lo que entiendo que es la justicia. Jo, almenys, defensaré sempre un únic criteri. Únic criteri. O sigui, el que crec que està destruint també la credibilitat dels polítics és i tu més. Això del i tu més és molt destructiu.
jo miro de ser tan crític amb els problemes de corrupció dels partits amb els que jo no m'identifico com d'aquells amb què m'identifico o m'he identificat. És més, em dol més un cas de corrupció en un partit amb el qual m'he identificat. Clar. Bueno, a mí me gustaría hacer una diferenciación. Una cosa es que, desgraciadamente, en España es un hecho que hay muchos casos de corrupción política, y eso no es solo por filtraciones o por noticias en los medios, sino por condenas. O sea, es un hecho que hay mucha corrupción en España a nivel político. Eso es un hecho. Y además, en todos los niveles. Y otro hecho es que se debe garantizar que el trato mediático y político de esos casos de corrupción deba ser el correcto, que no es cierto tampoco, que no se da, desgraciadamente. Se cometen injusticias y hay personas que por una simple imputación, que evidentemente no significa que esa persona ni sea acusada ni sea condenada, pues se le hace un juicio paralelo a nivel social y se le linchamiento y se le condena. Ahora bien, ojo, porque muchas de las personas que se quejan de esto lo han hecho también, pero con sus contrarios. Sí. Ojo, que es lo que tú decías, ¿no? Que a veces son los propios partidos políticos que están metidos en casos de corrupción que se alegran, o sea, yo creo que se levantan con una sonrisa cuando leen en el periódico que uno del partido contrario está metido en un caso de corrupción, porque entonces ya sabe que en las próximas 2 semanas de él no van a hablar, Claro. ¿sabes? Pero el problema lo tiene él en casa, y cualquier político decente, que es la gran mayoría, y en todos los partidos grandes que tienen casos de corrupción, la gran mayoría gente decente, deberían ser los primeros que deberían sentarse y decir, mira, esto se tiene que acabar. Y el señor Rubalcaba y el señor Rajoy se tienen que llamar y decir, mira, esto lo tenemos que terminar. No ya el señor Rubalcaba diciendo hay que ver qué corruptos son los del PP, y el PP diciendo que hay que ver qué corruptos son los del Partido Socialista. No, y a nivel catalán igual. Porque el Partido Socialista, hablando de unión, también me hace a mí mucha gracia, ¿no? Porque vamos a ver, primero arregla lo que tienes en casa y después utiliza políticamente los casos de corrupción de un partido ajeno. Pero entonces, lo que hay que hacer es cambiar las reglas, y el Partido Popular y el Partido Socialista, que ahora mismo salen tanto en los medios hablando de la corrupción, tienen la llave, si es que tienen mayoría, si es que pueden cambiar las normas necesarias para que esto no sea tan recurrente. Se pueden cambiar, o sea, se pueden incluir a los partidos en la ley de transparencia, cosa que no está incluido. Se puede determinar que los partidos sean responsables subsidiarios en caso de condenas de personas corruptas de ese partido. Se puede hacer un pacto político para que no haya imputados en las listas. Se puede establecer que haya listas abiertas. Se puede establecer un control de los dineros de campaña. O sea, se pueden establecer muchísimas cosas que es simplemente una votación en el Congreso, y a nivel autonómico también. O sea, dejemos ya de la ley que tú decías de y tú más, y vamos a tomar medidas ya. Y en ese sentido es el pacto anticorrupción que ha presentado Ciudadanos, con estas medidas. No hemos inventado nada, si es que son medidas de cajón. Y lo que hay que hacer es ahora todos los partidos y todos los portavoces de los partidos que se pongan de acuerdo y se vote en el Parlamento lo que corresponda y en el Congreso de los Diputados que corresponda. Y un último apunte. Yo siempre soy muy pesada, pero hago esta distinción. No es lo mismo la responsabilidad jurídica y la responsabilidad penal que la responsabilidad política. Y la responsabilidad jurídica o penal rigen todos los principios que tú bien has defendido. Las garantías procesales, la presunción de inocencia, que por supuesto no haya filtraciones de datos de sumarios, esas son garantías básicas de un Estado democrático de derecho. Pero otra cosa es la responsabilidad política de la gente. Buena puntualización. Porque un presidente de una comunidad autónoma tiene una serie de privilegios. Tiene una serie de privilegios, tiene un sueldo muy bueno, tiene mucho poder, pues tiene también una serie de desventajas, y es que tiene que dar más explicaciones que nadie, y tiene que dar más explicaciones que un ciudadano normal, y tiene que ser más exigente con sus compañeros de partido que nadie. Y cuando tú pides a un responsable político de un partido que está metido en un caso de corrupción y pides que salga a dar la cara, no estás rompiendo la presunción de inocencia, no estás rompiendo las garantías procesales. Es que la responsabilidad política es paralela a la penal y debe ser más exigente, previa, y que no interfiera el caso penal, la repercusión mediática que tiene el ser político, para la depuración de responsabilidades en un proceso penal. Y por eso, cuando nosotros pedimos que en casos de imputación por corrupción de los cargos públicos
se retiren esa persona de su cargo para que no haya injerencias mediáticas ni políticas entre el caso de corrupción que se está juzgando en los tribunales y su cargo político. Y eso no es lo mismo que le afecta a un particular, porque imputaciones hay miles. O sea, casos de robos hay miles en empresas, gente que no es conocida. I esa gente no tiene que dar tantas explicaciones com tiene que dar un polític. Però sempre hi ha elements subjectius, reconeguem-ho. Sempre hi ha elements subjectius a partir dels quals es puntuen determinades condicions que poden afavorir més o menys determinades empreses. I aquí al darrere hi ha tota la qüestió de les donacions, que es va limitar en el seu moment, però que encara, com us deia, fins a 100.000 euros es poden donar a una empresa o un partit polític. Solo un inciso, en el pacto que nosotros hemos presentado precisamente está contemplado la prohibición de donaciones de empresas privadas a partidos, la limitación de los gastos de campaña, porque si no ocurre lo que tú dices, que los partidos necesitan mucho dinero porque necesitan pagar campañas muy grandes. Y el tema de democracia interna en los partidos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hemos hecho primarias y es la mejor manera de garantizar la democracia interna en un partido político. Si queremos democracia fuera, los primeros que tenemos que ser democráticos somos los partidos.